Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Samuel. En este caso vamos a empezar en el capítulo 19. Saúl procura matar a David. Desde la palabra dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por lo tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Aquí entonces ya Saúl había resuelto matar a David, a pesar de que no le había hecho absolutamente nada, solamente, de hecho trabajaba para Saúl, ¿verdad? Pero dice en el capítulo 18 que Saúl tenía celos de David. No dice si este Saúl llegó a enterarse de que Samuel había ungido a David para que fuera próximo rey. No dice eso. Dice, yo saldré y estaré junto a mi padre del campo donde estés. Y hablaré de ti mi padre y te haré saber lo que haya. Pero entonces Jonatán habló bien de David a su padre, le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Aquí entonces Jonatán trató de convencer a su padre, ¿verdad?, de abogar por David para que no lo matase. Recordemos que Saúl pues, tenía poder, el rey de Israel tenía todo un ejército a su mando, ¿verdad? Entonces, eh, eh, um, siendo que era el gobernador de Israel, lo único que podía hacer David era huir de ese país. Y así lo termina haciendo, se va al desierto, se va luego con los filisteos y visita otros muchos lugares. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente? Matando a David sin causa. Aquí vemos cómo aboga mucho Jonatán, ¿verdad? Por David, pero no pasa absolutamente nada, al contrario, eh, más ahínco le da persecución a David. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y dijo Saúl, y de Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David de Saúl y estuvo delante de él como antes. Pero entonces, yo nunca había leído esta parte. Tengo la Reina Valera 1960. Ya había leído muchas otras veces esta historia, pero nunca había leído eh, que en una ocasión Saúl dejó de perseguir a David. Después hubo de nuevo guerra y Silo David peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y como dije, me parece muy interesante que mientras era siervo de Saúl nunca perdió. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, aquí vemos que después de que peleó contra los filisteos, regresó al palacio como siempre. Recordamos que era él el que tocaba para Saúl, ¿verdad? Su músico. Y de hecho, la pintura, creo que es una pintura realmente, retrata a David que tiene el arpa y cómo Saúl trata de clavar la lanza. Pero entonces le queda muy bien a este capítulo, esa imagen. Y bueno, entonces David termina huyendo de Saúl. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Tal vez aquí fue, creo que más bien un engaño de parte de Saúl para tenerlo cerca, ¿verdad? Y aprovechando su desvarío por el espíritu que le atormentaba, quiso matarlo, ¿verdad? Pero eh,
Dice, mas Mical su mujer avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Aquí su esposa, recordemos que la primera esposa de David era Mical, una princesa. Pero esa fue la mujer de David. De hecho, que creo que tuvo al final 5 en total. Después de esas 5 se le fueron. Esas 5 y se quedó con Betsabé. Fue su última esposa, había estado muy grande cuando se pasó, ya por encima de los 50, cuando se queda finalmente con Betsabé. Entonces, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Aquí entonces Mical, vemos que Mical se llamaba David, ¿verdad? No dice mucho sobre ella, de hecho era muy celosa. Recuerdo que cuando David eh, empezó a danzar en una ocasión, ¿verdad? Que se quitó toda la ropa, esta Mical se burló de él, pero bueno, ya en esa ocasión, cuando sucedió eso, ya David tenía como 4, en total 5 mujeres, incluyendo a Mical, ¿verdad? Entonces, en un principio vemos que Mical sí lo amaba, lo quería mucho, ¿verdad? Así que lo salvó a pesar de que tenía que mentirle a su padre. Ahora, si hubiera sido otra persona, no le hubiera dicho absolutamente nada, incluso si lo hubiera dejado. Incluso me viene la historia de Job, como su esposa, su mujer de Job, lo dejó. Cuando enfermó, cuando se volvió pobre, lo dejó, lo terminó dejando. Al final la historia de Job se queda con otra esposa, se casa otra vez. Pero Mical no, lo cual me dice que no es tan mala persona que Mical. Bueno, volviendo a la historia de David. Entonces, Mical engaña a su padre, pone estatua en la cama para que quieran que es David, ¿verdad? Verso 14 dice, cuando solo envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió solo a enviar mensajeros para que viniese David diciendo, tráemelo en la cama para que lo mate. Entonces, aquí vemos como Saúl tenía toda la intención de matar a David. Y su esposa fue la que terminó salvándolo, ¿verdad? Yo creo que David, a pesar de que Saúl lo quería enclamar en la pared, no se quería ir. Primero porque tenía un compromiso, que era su esposa. No sabemos si tuvo un hijo con Mical. No dice, ¿verdad? Pero dice que estaba su esposa ahí, que era Mical, y que ella le dijo, ¿verdad? Reacciona. Saúl te quiere matar, mi padre Saúl te quiere matar. Entonces, pues, cuando eso dijo, cuando Mical le dijo eso a David, pues reaccionó David y terminó huyendo, ¿verdad? Cuando los mensajeros lo entraron, y aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Entonces aquí hace dos cosas Mical. Salva la vida de su esposo David y engaña a Saúl. Entonces aquí vemos verdadero amor por parte de Mical, ¿verdad? Me acuerdo de esa historia de Job cuando su propia mujer no te solo le hace, sino que le desea la muerte a Job, ¿verdad? Maldice y dice, muérete, dijo la mujer, está registrado. Versículo 18. Huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Aquí entonces, recuerden que en esta parte de la historia, en el capítulo 19 ya, de hecho creo que desde el capítulo 16 fue la última vez que Samuel y Saúl se encontraron cuando lo acompañan a una cena, creo que de este Saúl, un sacrificio frente al pueblo, algo así. Esa fue la última vez que se vieron. En el 19 todavía vivía Samuel. Y David fue a Samuel, ¿por qué? Porque Samuel fue el que lo ungió y además no tenía a quien consultar en ese asunto. Recordemos que su padre Isaí era hacendado, tenía ovejas, tenía tierras, ¿verdad? Sus hermanos también eran jornaleros, por así decirlo, ¿verdad? Labraban su tierra, tenían su ganado.
y pues no tenía manera de ayudarlos, ¿verdad? Y de todas maneras, si David se iba con su padre, pues fácilmente lo va a encontrar, ¿verdad? Porque este Saúl sabía de dónde era y quién era su padre, y dónde vivían, de hecho vivían dentro de Israel. Entonces le dijeron a este... Entonces Samuel y David se encontraron. Y lo que hizo David fue hablarle a Samuel de lo que le había hecho eh, este Saúl, ¿verdad? Entonces fueron con el chisme. A Saúl fue a dar aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en ayuda en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los perseguía. Y viene el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Aquí vemos, pero no dice exactamente qué profetizaban, dice que profetizaban, pero no sabían qué. No dice qué, no dan. Me parece muy extraño, no es la primera vez que sucede, de hecho también incluso el mismo Saúl profetizó, ¿verdad? Cuando recién lo ungieron. Samuel había dicho, encontrarás 3 hombres en una compañía de profetas y te tomará el Espíritu de Dios y profetizará. De hecho, pero no dice qué cosa profetizaron. Aquí me parece realmente muy extraño, muy interesante. Tanto la compañía de los profetas como los propios hombres, la guardia real de Saúl, profetizaron todos. Pero no dice qué cosas dijeron. Lo cual es muy interesante. Vamos al siguiente verso. 21 dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Aquí, como les dije, me parece muy extraño y hasta un poco falto de, no sé, ¿por qué no dicen qué era lo que hablaban? Hablaron, demasiadas personas hablaron, la compañía de los profetas, la guardia real de Saúl, los mensajeros de Saúl. Muchas personas, otra vez hasta 30 o más que eso. Pero no dice qué era lo que estaban diciendo. Verso 22. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Sicú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y no respondió, aquí está en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Entonces, por aquí da a entender que el propio Saúl empezó a profetizar, pero no dice qué. Es muy interesante, uno de los misterios tal vez más grandes que... No sé si en algún otro libro hable sobre lo que estaban profetizando, porque me parece tanto un poco absurdo, ¿no? Que tantas personas profeticen y no está escrito qué cosa era lo que dijeron. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también sobre entre los profetas. Como esta es la segunda vez que Saúl profetiza, recuerden que la primera fue cuando recién lo ungieron como rey, más bien como príncipe. ¿Verdad? Entonces, aquí acaba el capítulo 19, donde Saúl profetiza, ¿verdad? Y Samuel está delante de él. Me parece muy interesante. Sí les había dicho que, de hecho, está escrito que cuando cenaron, después de una guerra, creo que hubo, y Saúl fue a ofrecer sacrificio a Dios, junto con Samuel, y dice la Biblia, esa fue la última vez que se vieron. Aquí vemos que no, en el capítulo 19 todavía viene, de 19 a 24, viene y profetizó igualmente delante de Samuel. Entonces se vieron varias, bueno, por lo menos una vez más se vieron. A ver si encuentro rápidamente el versículo que dice donde esa fue la última vez que se vieron. Hay que entender que varias personas escribieron algunos libros, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que el más interesante fue Génesis, que lo escribió parte, lo escribió Moisés.
y parte lo escribió el sacerdote en aquella época, no nada más Moisés, que fueron varios los que escribieron algunos libros, ¿verdad? Incluso Samuel no escribió este libro, alguien lo escribió. Tanto primera como segunda Samuel no le escribió Samuel, alguien lo escribió. Y como era el profeta más grande, el más de más renombre, de hecho fue el último juez, pues por eso le pusieron primera de Samuel, porque relata parte de la vida de Samuel. Pero bueno, entonces no encontré el verso donde dice, y fue la última vez que se vio. Aquí vemos que hubo otra ocasión. Y quién sabe si en alguna otra más también hubo. Tal vez se vio. No dice. Entonces, aquí acaba el capítulo 19. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 15 minutos. Vamos a darle otro poquito. A ver si... Vamos a ver cuántos versos tiene el capítulo 20. Eh, Tiene 42 versículos. Vamos a ver si le damos otro tanto. Dice, amistad de David y Jonatán. Aquí ya David había huido. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque vida? Recuerda entonces que aquí eh, ya Jonatán le había ido de una vez. Habló delante de Saúl y sí lo perdonó aparentemente, ¿verdad? Hizo uno con él y estaba Jonatán y Saúl y todo tranquilo. Luego le vino el espíritu ese y lo quiso matar. Aquí entonces David buscó de nuevo la ayuda de Jonatán, primero porque ella le había ayudado, ¿verdad? Porque eran su amigo. Recuerdo cuando mató de recién a Goliat, que Jonatán le da su ropa, ¿verdad? Me parece muy interesante. Vamos a ver si es algo. ¿Por qué Jonatán le dio su ropa? Él sé que le dio su arco, sus flechas y parte del arco que trae encima, ¿verdad? Tal vez porque David era tan pobre que estaba todo desaliñado, ¿verdad? Y así tuvo que matar a Goliat. Entonces, tal vez por esa razón, Jonatán lo quiso mucho, tal vez le cayó en gracia, ¿verdad? Que siendo tan pobre, tan humilde, hubiera derrotado a un gigante. Entonces, le da su ropa para que se cubra, ¿verdad? Recordemos que Jonatán era príncipe, tenía dinero, ¿verdad? Entonces, vuelve David con Jonatán y para ver si les pudiera ayudar. Y recordemos que aquí en este punto el rey de Israel, el rey de todo el país, está persiguiendo a David. Me hace la desesperación, ¿verdad? O sea, es como si te persiguiera el presidente de todo tu país. Bueno, estoy de aquí en México, ¿verdad? Entonces, ¿dónde te vas a esconder? Entonces la desesperación, uno piensa, medita sobre el asunto, digo que David no pensó, que no tenía más bien tranquilidad para pensar sobre el asunto, ¿verdad? De hecho, recuerden que cuando recién se fue de Saúl, bueno, esta segunda parte del 19, cuando recién se va de Saúl, se va con Samuel para buscar ayuda, para contar qué le había hecho y buscar ayuda, porque no piensa de forma coherente por la persecución que le empieza a dar este Saúl, ¿verdad? Entonces aquí también por la misma razón, por la desesperación que tiene David, busca ayuda en Jonatán para que le diga qué hacer a alguien que piense correctamente, alguien que esté en mejores condiciones que David. Verso 2, él le dijo, en ninguna manera no morirás, y aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Eh, entonces, aquí vemos como, claramente aquí bien cabe el título del capítulo, ¿verdad? Dice amistad de David y Jonatán. Entonces vemos como Jonatán no tan solo que era David, sino que era el único en todo el país que tenía el poder, por así decirlo, de ayudarlo, porque el príncipe tenía, obviamente que Saúl tenía todo el poder, pero tenía cierta influencia en el ejército, en la guardia real, en la propia gente de Israel, ¿verdad? En los ciudadanos de Israel, por ser el príncipe. ¿Verdad? Entonces aquí latinó David, siendo que incluso Samuel no pudo hacer nada por él, siendo que el profeta y el reconocido en todo el país no le pudo hacer nada, no puede ayudarle, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Jonatán detiene a Saúl, ¿verdad? Para hablar con él y abogar por David. Vamos a ver el verso 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá,
No sepas tu Jonatán para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Aquí vemos que David, o sea, quiere ayuda. No sé qué habrá pasado por la cabeza de David. O sea, primeramente no piensa bien, ¿verdad? Por la desesperación, por la persecución, porque el, el- la persona más grande de Israel, en este caso el rey, lo está persiguiendo, ¿verdad? Entonces va con el príncipe que es su amigo y busca ayuda. Entonces, ¿qué clase de ayuda? Creo que no sé qué pasará. El mismo David reconoce pero si hablas a tu papá por mí, te va a engañar y me va a dar a mí. Verso 4. Y Jonatán dijo a David, lo que deseara tu alma, haré por ti. Aquí entonces Jonatán eh, le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? O sea, él dice, bueno, voy a hablar otra vez con mi papá para que te perdone o que no te haga nada, más bien porque tú no le has hecho nada. Entonces Jonatán le dice luego, bueno, a ver qué quieres que yo haga y te ayudo. Versículo 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna. Yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Entonces, luna nueva creo que es no sé si es el inicio de un mes, ¿verdad? Porque un mes tiene 4 lunas, creo que es un por mes, algo así, ¿verdad? Y cuando, de hecho, en el antiguo Israel, cuando creo que no sé si la luna se ponía en cierta posición, eran las 6 de la tarde, así era como contaban ellos. Cuando más clara se veía la luna, creo que eran las 6. Y ahí decían, pues son las 6. Entonces aquí tomó referencia, recuerden que en esa época no había calendario, no había reloj, no había una medida de tiempo, ahora el tiempo se medía por reinos. Recuerden como dice en el libro de Daniel, durante el reinado de Nabucodonosor, durante el reinado de Ciro el Persa, durante el reinado de este. Entonces antes los tiempos se contaban por reinos, durante el reinado de César, durante el gobierno de ¿cómo se llama? Herodes, ¿verdad? Pues no había una medida. Entonces aquí dice, bueno, en la luna nueva me voy con tu papá, a ver si yo acostumbrado a verme, pero entonces tú vas a hablar por mí a tu padre. Verso 6. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir, corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Entonces, ese es el verso 6. Entonces él le miente prácticamente a su propio padre. Ok. Vamos, si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Entonces aquí David lo que trata de hacer es saber si Saúl todavía lo odia, pero si le va a dar persecución. Por eso le dijo que le dijera todo eso. Entonces, verso 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Si hay maldad de mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Entonces aquí lo que está diciendo David, bueno, es que yo no he hecho nada realmente. De hecho, yo ayudé a tu padre, ¿verdad? Yo tocaba para él. Fui a la guerra por causa de Israel, ¿verdad? Fui su siervo. Yo no he hecho nada. Es muy interesante. eh, dice la Biblia que Saúl tenía celos de David.
pero no menciona si Saúl llegó a enterarse de que Samuel había ungido por rey a David. De hecho, ni siquiera el propio Samuel se lo dijo a David, ni Isaías, ni ninguno. La Biblia no dice eso. Dice la Biblia que Samuel fue a la casa de Isaí, hicieron sacrificio, ungió a David y comieron. No dice nada. De hecho, es muy interesante que a David no le ha dicho absolutamente nada. Pero a Saúl sí le dijeron. Recuerda cómo Samuel lo encontró, ¿verdad? Y le dice, pero ¿para quién es todo lo preciado que hay en el reino de Israel? Sino para ti, para toda la casa de tu padre. Entonces él le descubrió. Es muy interesante porque a Samuel sí le dice que va a ser rey, pero a David no le dijo nada. Me parece muy, pero muy interesante. Versículo 9. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda antes bien. Si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaré yo? Entonces aquí Jonatán dice, no, pero ¿cómo te vas a morir? Ni yo te deseo la muerte. Entonces aquí llega un trato, ¿verdad? De que Jonatán va a averiguar si Saúl lo quiere matar todavía. ¿Verdad? Ese es el trato al que llega. Versículo 10 dice, dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Y recuerden que en aquella época no había manera de comunicarse, ni siquiera existían las cartas, ¿verdad? La única manera era por escrito. Recuerden que era en la época de David, hacer un escrito era demasiado caro, ¿verdad? Porque se escribía en piel de animal. Y no te solo era difícil conseguir una piel de animal buena, que no tenga hoyo, ¿verdad? Sino que encontrar a alguien que escriba, que entienda. Entonces no había manera de que se avisara, no había celular, no había Twitter, no había nada. No había Facebook, no había Messenger ni WhatsApp. ¿Ya? No había manera de avisarle qué cosa estaba pensando Saúl. Entonces, versículo 2, entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultara bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Ok, entonces aquí dice que Jonatán le iba a preguntar a su padre y dice, pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová hacia Jonatán, y él le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y este Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Entonces, vemos algo muy interesante, a pesar de que Saúl ya fue desechado, estamos en el capítulo 20, pero Saúl realmente fue desechado desde el capítulo. Vamos a ver si lo encuentro. En el 15, ¿verdad? En el 15, en el 20 todavía sigue siendo rey. O sea, Dios, a pesar de que lo desechó, aún siguió siendo rey. De hecho, siguió siendo rey todo el resto de su vida, hasta que él se suicidó. De hecho, muy interesante, cuando Saúl muere, se suicida él mismo. Ah, pues sí. De hecho, transcurrieron varios años
hasta que David toma el reino. De hecho, es muy interesante que David no tomó de inmediato el reino, sino que pasaron años, ¿verdad? Que creo que el general del ejército de Saúl toma el reino, ¿verdad? Y David reina en Judá y el otro en Israel. Eh, Me parece muy interesante que tardó mucho, mucho tiempo en tomar el reino. Bueno, entonces vamos con el capítulo, versículo 14, creo que va a ser el último para que no sea muy largo el video. Ahí dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Vamos a dejar hasta aquí el video, ya en un segundo, en una próxima ocasión vamos a ir analizando para que no se me haga muy largo el video y les dé ganas de vernos. Déjame tu comentario si quieres que te salude, si quieres que toque algún tema específico. Házmelo saber en los comentarios. Dale like, Dios te bendiga.